Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Acompáñanos en cada video para descubrir testimonios de fe, historias conmovedoras y el legado espiritual del Padre Pío. Comencemos. ¿Qué harías si el mismísimo diablo se apareciera ante ti, no como una figura monstruosa con cuernos y cola, sino como un caballero refinado y persuasivo, tejiendo sus palabras con elegancia y encanto? Para el Padre Pío no se trataba de un escenario ficticio, era una realidad escalofriante. El Padre Pío, uno de los santos más queridos de la Iglesia, vivió una vida profundamente entrelazada con lo sobrenatural. Nacido Francesco Forgione en el humilde pueblo de Pietrelcina, Italia, desde muy joven estuvo marcado por extraordinarios dones espirituales. Desde llevar los estigmas hasta leer los corazones en confesión, la vida del Padre Pío fue un testimonio vivo de la obra misteriosa y milagrosa de Dios. Pero su santidad no fue gratuita. El santo se encontró a menudo en el centro de batallas espirituales, enfrentándose a ataques implacables de las fuerzas de la oscuridad. Entre estas pruebas se encontraba un inolvidable encuentro en el confesionario, un espacio sagrado donde innumerables almas buscaban la curación a través de la misericordia de Dios. Aquel día, sin embargo, el que pedía la absolución no era un penitente cualquiera. Disfrazado de hombre elegante, se presentó el mismísimo diablo, intentando engañar e inquietar a este santo sacerdote. Este encuentro fue más que un momento de confrontación. Fue una batalla de ingenio, fe y discernimiento, un duro recordatorio de la naturaleza astuta del mal y del poder inquebrantable de la gracia de Dios. ¿Qué ocurrió exactamente en aquel confesionario? ¿Cómo reconoció el Padre Pío la verdadera identidad del demonio? ¿Qué lecciones nos enseña hoy este momento extraordinario? Comenzó como cualquier otro día para el Padre Pío, sentado en el confesionario, recibiendo a los penitentes que buscaban la misericordia de Dios. Entre ellos apareció un hombre que, a primera vista, parecía anodino, alto, refinado y educado. Vestido impecablemente, su porte desprendía un encanto tranquilo. Pero cuando empezó a hablar, algo en él inquietó al santo. El hombre confesaba pecados de todo tipo, pecados contra Dios, contra los demás y contra el propio tejido moral de la humanidad. Cada pecado era más abominable que el anterior, dejando al Padre Pío desorientado por el peso del mal que se le relataba. Sin embargo, como siempre, el santo respondió con sabiduría, recurriendo a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la Iglesia y al ejemplo de los santos para guiar a esta alma hacia el arrepentimiento. Pero el penitente no era como los demás que buscan el perdón. Con una precisión asombrosa, rebatió las palabras del Padre Pío, justificando sus acciones con argumentos tan pulidos y lógicos que parecían casi convincentes. Su tono seguía siendo cortés, pero cada palabra destilaba malicia, como si estuviera hecha para normalizar lo más atroz de lo que más asombraba al Padre Pío. No eran solo los pecados en sí mismos, horripilantes blasfemias contra Dios, la Virgen y los santos, sino la capacidad del hombre para excusarlos. Hacía que las transgresiones más viles parecieran comprensibles, incluso naturales. Su hábil retórica, pronunciada con calma y un sutil veneno, hizo que el Padre Pío se preguntara: ¿quién es este hombre? ¿De qué mundo viene? Mientras el santo escuchaba atentamente, analizando cada palabra, una luz interior, radiante e inconfundible, iluminó la verdad. No se trataba de un penitente cualquiera. El hombre que tenía delante era el mismísimo Satanás, velado en forma humana, tejiendo mentiras para socavar la verdad de Dios y desafiar la determinación del santo. Con voz firme y autoritaria, el Padre Pío se enfrentó a él. Declaró: «¡Viva Jesús! ¡Viva María!». Al pronunciar estos santos nombres,
la fachada de Satanás se desmoronó en un instante. Desapareció en un hilillo de fuego, dejando tras de sí un hedor tan insoportable que perduró como un sombrío recordatorio de su presencia. Este momento extraordinario no fue solo un enfrentamiento, fue un triunfo de la fe sobre el engaño, un testimonio del poder del nombre de Dios para disipar incluso los males más oscuros. El discernimiento del Padre Pío y su confianza en Cristo revelaron quién era realmente el demonio, despojándolo de su encanto y exponiendo la malicia que había debajo. El mal rara vez se revela monstruoso o grotesco. Su forma más peligrosa es sutil, encantadora y persuasiva, como experimentó el Padre Pío durante su encuentro en el confesionario. El demonio no se presentó como una figura de terror, sino como un elegante caballero, sus palabras pulidas y su comportamiento desarmante. Tejía argumentos que parecían lógicos, incluso razonables, presentando el pecado como inofensivo y la debilidad humana como inevitable. Esta es la verdadera naturaleza del mal, un maestro del disfraz, susurrando medias verdades que apelan al deseo humano de comodidad, justificación y orgullo. La retórica del diablo no estaba diseñada para provocar miedo, sino para normalizar el pecado, para hacerlo aparecer como algo trivial o incluso aceptable. Pero el Padre Pío, siempre vigilante y cimentado en la verdad del Evangelio, reconoció la trampa. Comprendió que el mal a menudo se disfraza de luz, utilizando el encanto y el intelecto para distorsionar lo que es bueno y verdadero. Una vez dijo que el diablo es como un perro rabioso atado a una cadena. Más allá de la longitud de la cadena, no puede apresar a nadie y se mantiene a distancia. En el confesionario, las tácticas del demonio iban encaminadas a sembrar la confusión y debilitar la determinación del santo. Pero sus intentos de tergiversar la verdad solo sirven para poner de relieve una realidad importante. Cuanto más nos acercamos a Dios, más sutiles e implacables se vuelven los ataques del mal. El encuentro del Padre Pío nos enseña que la vigilancia es esencial. El mal no siempre llega con estruendo. A menudo susurra, disfrazado de algo bueno, razonable o incluso virtuoso. Reconocerlo requiere un corazón atento a la voz de Dios, un alma impregnada de oración y una mente fortificada por las enseñanzas de la Iglesia. A través de esta confrontación, el Padre Pío reveló una verdad intemporal. El mal prospera en la confusión y el engaño, pero su poder se desmorona ante la claridad de la verdad de Dios. Permaneciendo cerca de Cristo, también nosotros podemos ver a través de los disfraces del pecado y permanecer firmes en la luz de su gracia. La astucia del diablo, como se revela en el encuentro del Padre Pío, no se limita al pasado. En el mundo de hoy, sus tácticas siguen siendo tan engañosas como siempre, tal vez incluso más. En una época llena de distracciones y sutiles distorsiones de la verdad, las lecciones de la experiencia del Padre Pío son más relevantes que nunca. El Padre Pío nos enseñó que el discernimiento no es solo un don, sino una disciplina. Requiere una vigilancia constante, una vida arraigada en la oración y un corazón abierto a la guía del Espíritu Santo. Una vez dijo: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. En un mundo en el que el pecado a menudo se normaliza e incluso se celebra, debemos cultivar la capacidad de ver a través de los disfraces del mal. La confrontación del Padre Pío nos recuerda que el demonio rara vez se presenta tal como es. En cambio, utiliza el encanto de la comodidad, la conveniencia y el compromiso para llevarnos por mal camino. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del Padre Pío a nuestras vidas? En primer lugar, a través de la oración. Al igual que el Padre Pío invocó los nombres de Jesús y María en su momento de prueba,
nosotros también debemos recurrir a ellos. En momentos de duda y tentación, la oración es nuestra mejor arma, una línea directa con la fuerza del cielo. En segundo lugar, debemos abrazar los sacramentos, especialmente la confesión. El Padre Pío pasó incontables horas en el confesionario porque comprendía su poder, no solo para el perdón, sino para la claridad espiritual. En el sacramento encontramos la misericordia de Dios y recibimos la gracia de discernir y resistir los sutiles engaños del pecado. En tercer lugar, debemos permanecer anclados en las enseñanzas de la Iglesia. En una época de voces contrapuestas, la sabiduría de la Iglesia proporciona un ancla de verdad. La fe del Padre Pío estaba arraigada en una confianza inquebrantable en Cristo y en la autoridad de la Iglesia. Y esto le dio la claridad para ver a través de las mentiras del diablo. Por último, estamos llamados a la vigilancia. La batalla espiritual no es algo del pasado. Está ocurriendo ahora en nuestras propias vidas, en tentaciones sutiles, en momentos de compromiso y en las decisiones a las que nos enfrentamos cada día. El ejemplo del Padre Pío nos desafía a permanecer firmes, a confiar en el poder de Dios y a buscar su voluntad en todas las cosas. A través de la oración, los sacramentos y la confianza en Dios, también nosotros podemos agudizar nuestra visión espiritual, reconociendo las trampas ocultas del pecado y manteniéndonos firmes a la luz de la verdad. La vida del Padre Pío nos recuerda que, aunque el demonio sea astuto, no es rival para un alma plenamente unida a Cristo. El extraordinario encuentro del Padre Pío con el diablo en el confesionario es algo más que una historia de guerra espiritual. Es un recordatorio intemporal del poder de la fe, la oración y la vigilancia. Nos enseña que el mal a menudo se disfraza, pero con la gracia de Dios y la guía de la Iglesia, podemos ver a través de sus engaños y permanecer firmes en la verdad. Desde su inquebrantable confianza en los nombres de Jesús y María, hasta su claridad para reconocer las astutas tácticas del diablo, la vida del Padre Pío nos ofrece poderosas lecciones. Nos desafía a profundizar en nuestra propia vida espiritual y a confiar en la infinita misericordia y fuerza de Dios en nuestras batallas diarias. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.